fisiología. Pero luego ya se separan cada una de sus tres ramas en botánica, zoología e hidrobiología y pesquería. Dentro de hidrobiología te van a enseñar todo, lo que son ríos y lagos, limnología, te van a enseñar ambientes marinos, bien ecología marina, vas a llevar cursos complementarios como por ejemplo el tratamiento de recursos hídricos, acuicultura, y una vez que egresas ya tú te puedes especializar en lo que gustas, bien. O sea, a mí me han enseñado de todo, básicamente, sacar muestras tanto en lago, en ríos, como en mares. Pero yo en mi desarrollo ya después post-universidad simplemente me especialicé en la parte marina. ¿Cómo te especializas? Algo que vas a aprender en la universidad es que más allá de las clases, uno mismo debe estudiar. ¿Bien? Si me preguntas a mí en lo personal, básicamente desde el segundo año soy full libros y que a las clases casi nunca iba. Más que todo eran libros, libros, libros. Y así te vas especializando poco a poco en algo que a ti te gusta. En mi caso, cambio climático hasta ahora. Trastornos de esquizofrenia. Va a depender, chicos, porque hay unos que son por daños a nivel neuronal y otros que son por déficit de ciertas hormonas, bueno, neurotransmisores. Entonces, de acuerdo a eso depende el tratamiento en sí. Sí, también tienes mastozoología marina y lo puedes abarcar tanto desde zoología o como desde hidro. Tengo una compañera hidrobióloga que estudia lo que vienen a ser delfines y orcas. Pero, como te digo, en la universidad te enseñan lo genérico. Luego ya tú te especializas en lo que gustes. Bien, chicos, son las 12:10. ¿Los lunares aparecen con el tiempo? No. Bien, continuamos con la clase. Bien, 12:10, chicos. Ahora sí. Entonces, nos habíamos quedado en el nivel individual, bien, la que conforman a todos los individuos. Y como han visto hasta aquí, cada célula, cada tejido, cada órgano, cada sistema tiene que estar ordenado adecuadamente. Aquí vamos a hacer una separación, bien. Vamos a pasar a lo que nosotros, digamos, podemos observar en macro. Empezamos con una población. ¿Cómo se define a una población? Pregunta básica en los exámenes de San Marquitos. De los siguientes ejemplos, indique cuál es un ejemplo de población. Chicos, una población es un conjunto de individuos, pero estos individuos tienen que cumplir tres características. Tienen que ser individuos de la misma especie que ocupan un mismo espacio, tiene que estar definido el espacio, y también en un mismo tiempo. Por ejemplo, chicos, yo les digo lo siguiente. Las aves guaneras, bien, de la isla San Lorenzo del 2021, ¿es un ejemplo de población? Aves guaneras, isla San Lorenzo, año 2021. No. ¿Por qué? Porque aves guaneras no es la misma especie. Ahí hay piqueros, guanay, pelícanos, gaviotas y otras aves. Tengan mucho cuidado con ese tipo de definiciones. Otro ejemplo. Los perros de la zona de Tarma del verano del 92. ¿Es un ejemplo de población? Los perros de la zona de Tarma de verano del 92. Ahora dudan. Sí, perros involucra una sola especie, en ese caso sí, Canis familiaris, es la misma especie. Tarma es un mismo espacio, verano del 92 es un mismo tiempo. Bien, entonces chicos, hay diferentes razas, pero siguen siendo la misma especie. Bien, ¿qué especie es un chihuahua? ¿Qué especie es un lobito, este perro lobo, un husky? Sigue siendo la misma especie. Tengan mucho cuidado. Es lo mismo que decir gatos. Gatos también es un término que se usa para una sola especie. Bien, no se la van a colocar tan fácil en las claves, por eso les hago este tipo de ejemplos para que ya vayan preparados. Ok, entonces eso es la definición de una población. Las interacciones que estos organismos van a tener siendo de una sola especie. Ahora, cuando juntamos a distintas poblaciones, en otras palabras, unas especies con otras, también tienen sus interacciones. Ahí voy a formar una comunidad. De manera similar que lo que viene a ser en poblaciones, las comunidades también cumplen, pero solamente con dos características. Ya no son la misma especie, por supuesto, pero tienen que ubicarse en el mismo espacio, ¿eh? Y tienen que estar en el mismo tiempo. El ejemplo de aves guaneras es un ejemplo de comunidad. Bien, son distintas especies relacionándose entre sí en un mismo espacio, en un mismo tiempo. Hasta aquí, chicos, yo no he hablado para nada de lo que viene a ser el medio ambiente. Bien, cuando los organismos, muy aparte de las relaciones que tienen entre sí,
Estoy dibujando flechas al azar, no piense que va así. Muy aparte de eso, también se empiezan a relacionar con su medio ambiente y este responde a ellos, ahí ya llegamos al nivel de ecosistemas. Bien, claro ejemplo, lo que ocurre hoy en día con el cambio climático. Los ambientes están cambiando, bien, las zonas se están volviendo más calurosas, más desérticas y los animales están respondiendo. Las plantas están migrando hacia otros lados, no pueden sobrevivir ahí. Entonces, ahí notamos que ya estamos hablando de un ecosistema, las relaciones que existen entre los seres vivos y estos con su medio ambiente como parte de la ecología. Bien, ahora, si nosotros queremos agrupar a los ecosistemas, uy, me olvidé la cámara, si nosotros queremos agrupar a los ecosistemas de acuerdo a ciertas características, por ejemplo, quiero ecosistemas de agua, bien, ahí voy a formar las llamadas ecosferas, bien, en este caso una ecosfera de agua. ¿Y qué ecosistemas de agua conozco? Lagos, lagunas, ríos, arrecifes, deltas, manglares, océanos, lo que tú gustes. Quiero un conjunto de ecosistemas cálidos, una ecosfera cálida, bosques tropicales, bien, la zona de los corales, la zona, por ejemplo, de zonas desérticas, todos ellos. Sí, lo que se conoce como biotopo y biocenosis, básicamente biocenosis son los seres vivos y biotopo es el medio ambiente. Bien, eso lo vamos a volver a ver en la clase de ecología, que es casi de las últimas. Ok, entonces las ecosferas vienen a ser conjunto de ecosistemas caracterizados por algo en común. Bien, y cuando yo junto a todas las ecosferas, o en otras palabras, junto a todos los ecosistemas, voy a formar la biosfera, que es toda la zona, bien, de la Tierra donde hay estas interacciones con los seres vivos. No es toda la Tierra, por si acaso, no sabemos, básicamente no hemos encontrado vida en el núcleo, en el magma, toda esa zona, bien, pero se entiende que es todas las zonas habitables, bien, donde hay ecosistemas. Eso viene a ser la biosfera. Bien, chicos, preguntas hasta aquí, dudas, ¿todo bien? Ok. Ahora, cuando hablamos de ciencias biológicas, bien, cualquier tipo de concepto para que sea llamado una ciencia, recibe tal nombre porque presenta un método en el cual va a estudiar, bien, su fuente, en este caso a los seres vivos. En el caso de las ciencias biológicas, el método de estudio se le conoce como el método científico. Nosotros, cuando vemos algo que nos llama la atención, en términos científicos lo conocemos como un fenómeno. En términos coloquiales, se conoce como un problema. Bien, cuando algo te llama la atención, algo no está yendo correctamente, ¿tú qué es lo primero que haces frente a eso? Empiezas a observar, empiezas a recopilar datos. Supongamos que hoy día sales de tu casa y ves un objeto triangular flotando a lo lejos, profe, un ovni. Rápidamente empiezas a captar toda la información posible, tratas de ver la forma, si realmente no es un efecto visual, bien, todo lo que puedas sacarle a eso. Entonces, directamente en ciencia, la observación tiene que presentar ciertas características. Número uno, tiene que ser imparcial. Bien, tú no puedes tomar un bando, si es o no es. Número dos, debes evitar los prejuicios. Si una persona, por ejemplo, va a estudiar arañas, bien, y ya de por sí le tiene miedo, cualquier actitud que presenten estas arañas, esta persona lo va a mal observar, va a pensar que la araña está muy agresiva, que lo quiere atacar, cuando realmente la araña se está defendiendo, porque realmente las arañas nos tienen más miedo a nosotros que de nosotros a ellos. Bien. Número tres, dentro de la observación siempre se debe llevar a cabo un registro ya sea escrito, fotográfico, sonoro. Con la tecnología que tenemos hoy en día, cualquiera de ellos puede llevarse. Bien. Con todos esos datos voy a tratar de explicar lo que está pasando y si no logro encontrar, voy a plantear lo que viene a ser una hipótesis. ¿Y qué cosa es una hipótesis? Una posible, esa es la palabra clave, posible, bien, explicación o solución del fenómeno. ¿Bien? Una vez que ya tengo la hipótesis bien planteada, o sea, yo sé más o menos de qué se trata, ¿sabes qué? Creo que es esto o puede ser esto, esta hipótesis va a ser sometida a prueba y voy a pasar a la fase experimental. Dentro de los experimentos, bien, un buen experimento en ciencia pura se lleva a cabo mediante grupos.
Voy a tener a un grupo llamado el grupo control. Ojo, señores, al grupo control no se les cambia nada, no se altera nada, es un grupo completamente estándar. Y frente a él tengo al grupo experimental, donde yo voy a cambiar algo, y ese algo se le conoce como factor experimental o factor variable. ¿Bien? Por ejemplo, chicos, vamos con el tema de las vacunas. ¿Bien? Yo agarro y simplemente cojo a un solo grupo. Bien, cojo a 100 personas y les aplico la vacuna. Me doy cuenta que en algunas funciona, en otras no. Pregunta, chicos, ¿la vacuna sirve o no sirve? ¿La vacuna sirve o no sirve? ¿Sí? ¿No? No lo sé. No lo sé. No puedo sacar deducciones porque no he comparado. No sabría decirte si sirve o no. A algunos les ha servido, a otros no, pero yo no estoy seguro. Para eso es necesario la formación de dos grupos. Así es, el grupo control y el grupo experimental. Incluso el grupo experimental pueden ser varios, pero el control es uno solo. Ahora sí, bien. Check es que vive y X es que muere. Entonces, mi grupo A va a ser el grupo control, a aquellos que les apliqué únicamente agua, mientras que el grupo B es aquellos que les inyecté la vacuna de prueba. Pregunta, en el primer caso, ambos viven. ¿La vacuna sirve o no sirve? ¿Cómo que sí? No sirve. Si el A no tiene y vive, ¿para qué le voy a colocar al B? Si el B también le coloco y sigue viviendo, no sirve esa vacuna. No hay diferencia. Segundo caso, el A vive y el B muere. ¿La vacuna sirve o no sirve? No, al contrario, los vacunados están muriendo. Esa vacuna está generando daño. Bien. Tercer caso, el control muere y el B sobrevive. ¿La vacuna sirve o no sirve? Sí, los vacunados están sobreviviendo y eso indica que esa diferencia por la vacuna está permitiendo que sobrevivan. Último caso, ambos mueren. La vacuna no tiene efecto alguno, ya que si la tienes o no la tienes, el resultado es el mismo. Bien, entonces chicos, esa es la importancia de tener un grupo control y un grupo experimental. Pregunta, para este ejemplo, ¿cuál es el factor variable? No, no, este es el grupo experimental. ¿Cuál es el factor variable? ¿Qué cosa los diferencia a un grupo de otro? ¿Qué estoy poniendo a prueba? La vacuna. La vacuna es la diferencia. Ese es el factor variable. Bien, B es el grupo experimental y ese grupo experimental lo estoy aplicando, el factor variable. ¿Ok? Bien, en base a esto yo obtengo resultados, obtengo conclusiones y con eso formulo, atentos por aquí, formulo una teoría. Esta vacuna está siendo efectiva para combatir, digamos en este caso, al corona. Ahora, una teoría me ha dado en este caso una solución al fenómeno observado, que la gente está muriendo de corona. Pero las teorías son para siempre. No, en algún momento pueden fallar y supongamos que por ahí la gente se está vacunando y a pesar de que tienen vacuna, están muriendo nuevamente. Entonces regresamos otra vez con el método científico. Aparece un nuevo problema, un nuevo fenómeno. Nuevamente realizamos observaciones, planteamos una nueva hipótesis, quizás una dosis no es suficiente, hay que ponerle refuerzo. Planteamos una experimentación y obtenemos una nueva teoría. Es necesario ya no una, sino dos dosis. Entonces, esta teoría antigua ha sido reemplazada por una nueva. Bien, las teorías únicamente pueden ser reemplazadas por nuevas teorías. Las teorías no son para siempre y las teorías permiten explicar o solucionar, bien, lo que hemos visto aquí, un fenómeno observado. ¿Qué ocurre con las leyes? Las leyes, por otro lado, ¿bien? Las leyes no cumplen con el método científico, mejor dicho, no cumplen con todo. Las leyes se basan en observaciones, es correcto, y a lo mucho algún científico se aventura a plantear una hipótesis, pero hasta aquí no más llega. No puede realizarse experimentación. ¿Por qué? No es porque no quieran, es porque no es viable. Por ejemplo, una ley que se conoce en biología es la ley de Allen.
La ley de Allen explica que los organismos, aquí voy a poner conejos, bien, los conejos que viven en las zonas frías, en las zonas árticas, desarrollan orejas chiquitas, mientras que los conejos que viven en las zonas cálidas desarrollan orejas grandes. Bien, eso se ha basado en una gran cantidad de observaciones que han hecho. Han planteado diversas hipótesis. Una de ellas, una posible explicación, bien dice que tal vez el tamaño de las orejas les ayuda a mantener el calor en el caso de las zonas polares o a perder el calor en el caso de las zonas calurosas, las zonas cálidas. Bien. Para llevar a cabo esa hipótesis tenemos que separar un grupo de conejos de zonas frías a zonas cálidas y viceversa, de zonas cálidas a zonas frías, y esperar que generación tras generación, bien, se empiece a evidenciar un proceso evolutivo. ¿Y qué les he dicho de la evolución? Abarca de miles a millones de años. Por eso que la experimentación no es viable y únicamente se queda, bien, ahí, como una ley, basada en una gran cantidad de observaciones, y la ley no te explica el por qué, no sabes el por qué, simplemente es una hipótesis, un posible por qué. Pero lo que sí te hace una ley es describir lo que está pasando. La ley de Allen te dice, zona fría, orejas cortas, zona cálida, orejas largas. Fin. Bien. Entonces, chicos, esto viene a ser el llamado método científico. ¿Quedó dudas? ¿Quedó preguntas? ¿Todo claro por aquí? ¿Todo bien? Ok. Bien, chicos, pasamos ahora un poco más a la parte química. Bien. Nosotros, de los 120 y tantos elementos que conocemos en la tabla periódica, aproximadamente son 55 los que componen o los que encontramos en los seres vivos. Bien, a estos elementos se les conoce como los bioelementos. Bien, son los que forman parte de los seres vivos. Y si nosotros los agrupamos por la abundancia, por si acaso, no por la importancia, porque todos son importantes, sea cual sea la cantidad. De acuerdo a la abundancia, vamos a encontrar tres grupos. Bien, los más abundantes se conocen como bioelementos primarios o principales, el famoso CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que en seres humanos, bien, en seres humanos, abarca casi el 99,3%. Bien, en seres humanos, por si acaso. Luego tenemos a los bioelementos secundarios. En seres humanos, un aproximado del 0,7%. Aquí tenemos, por ejemplo, al calcio. Pregunta básica, chicos. ¿Dónde nunca debe faltar calcio? Aquí todos se equivocan. Huesos, 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 huesos. No, no. ¿Dónde nunca debe faltar calcio? ¿Qué pasa si no consumes calcio? ¿Tu cuerpo a quién sacrifica? Ahora sí, a los huesos. Donde nunca debe faltar calcio es en sangre. Bien, en sangre jamás debe faltar calcio. Si una persona no consume el calcio adecuado, tu cuerpo va a sacrificar a los huesos porque sí es cierto, los huesos son de calcio, necesitan calcio, pero son reserva principalmente. Bien, entonces cuando no consumes, sacrifican a los huesos y los niveles de calcio en sangre se recuperan. ¿Ok? Entonces calcio en sangre y ahí de sangre se va al sistema muscular, al sistema nervioso para que realicen sus procesos, pero nunca puede estar por debajo de ellos. Incluso tenemos hormonas para que los niveles de calcio en sangre no disminuyan. Un momento. En sangre se puede distribuir a todo el cuerpo. Esa es la importancia de que no pueda bajar. Y aparte también permite activar el sistema de coagulación en caso de heridas. ¿Bien? Ok. Elemento P, ¿cuál es? No me digan potasio. Fósforo, fosfato, correcto. El fosfato está presente, por ejemplo, en los enlaces fosfodiéster y en las moléculas energéticas, el adenosin trifosfato. Bien. Luego tenemos, por ejemplo, ahora sí, el elemento K, potasio, sodio, cloro, los cuales forman parte de las sales minerales, muy importante para los intercambios iónicos, para la bomba de sodio-potasio, para la transmisión de impulso nervioso y también las contracciones musculares. ¿Bien? Por aquí observamos al elemento S, sulfurum, el llamado azufre. El azufre es muy importante ya que forma unos enlaces bastante fuertes llamados los puentes disulfuro, los cuales permiten formar diversas proteínas y están presentes en las llamadas inmunoglobulinas o anticuerpos.
Por último tenemos al magnesio y al hierro. Pregunta, chicos, ¿dónde encontramos gran cantidad de hierro? Aparte de un clavo. En sangre, correcto. ¿En qué parte de la sangre? En la hemoglobina, así es. ¿Y el magnesio? ¿Dónde encontramos gran cantidad de magnesio? En la clorofila. Chicos, esto es para que nunca se les olvide. Bien, esto es una molécula de hemoglobina y esta es una molécula de clorofila. Si se dan cuenta, son muy similares estructuralmente hablando. La gran diferencia entre ambos es el átomo central. En la hemoglobina, bien, está presente el hierro como átomo central, mientras que en la clorofila está presente el magnesio. Bien, para que nunca se les olvide. Por último, chicos, tenemos a los oligoelementos, bien, también llamados elementos traza porque están en cantidades ínfimas, bien, con cantidades menores al 0,1%. Aquí tenemos al manganeso, al yodo. Pregunta, chicos, ¿en qué alimento consumimos gran cantidad de yodo día a día? En la sal yodada. Y el yodo es muy importante para mantener a la glándula tiroides funcionando correctamente. Tenemos al cobre, al cobalto, al zinc, bien presente como un coactivador de enzimas junto con el selenio. Flúor y molibdeno, ¿dónde actúan? Profe, el molibdeno también, sí. ¿Dónde actúa? Junto con el flúor. En los dientes, endurece el esmalte, bien, para que los dientes cuando choquen eviten quebrarse. Así es. Bien. Selenio y cromo. Chicos, muy importante conocer a qué tipo de agrupación pertenecen, si son primarios, secundarios u oligoelementos. Bien. En los cuales les pueden preguntar en temas de admisión. Bien, ¿cuál de los siguientes elementos pertenece al grupo? El cromo se utiliza como parte del metabolismo de la glucosa para que no se emplee mucha insulina al momento de capturar el azúcar que está presente en la sangre. Bien, así es. Trabaja como un coactivador junto con la insulina. Bien. Entonces, si nosotros teníamos los elementos y al juntar estos elementos formábamos moléculas, ¿qué pasa si ahora tenemos a los bioelementos? ¿Qué cosa vamos a formar? Las llamadas biomoléculas. Así es. Y las biomoléculas se clasifican en dos grupos. Biomoléculas inorgánicas, bien, también llamados principios inmediatos inorgánicos, y biomoléculas orgánicas o principios inmediatos orgánicos. Bien, para simplificarle las cosas y la memoria son cuatro de cada una. Bien, cuatro inorgánicas, cuatro orgánicas. ¿Por qué se diferencian unas de otras? Las inorgánicas, aparte de encontrarlas en los seres vivos, lo vamos a encontrar también de manera libre en el medio ambiente. En cambio, las orgánicas únicamente como parte de los seres vivos. Bien, empezamos con el agua. Pregunta básica, chicos, y espero que conozcan. ¿Conocen la regla del octeto? La regla de Lewis, química. ¿Conocen los electrones de valencia de la última capa? ¿Sí? Ya. Pregunta, chicos. El oxígeno, ¿cuántos electrones tiene en la capa de valencia? 6, correcto. Dos por aquí, dos por aquí, uno y uno. El hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene su capa de valencia? Uno. Bien. Si a un átomo, bien, ustedes saben que un átomo tiene la misma cantidad de electrones que de protones, por eso es neutro. Si a un átomo gana electrones, ¿cómo se carga? Si un átomo gana electrones, ¿cómo se carga? Negativamente. Y si los pierde, se carga positivamente. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre con la molécula de agua? Al momento que interactúa el oxígeno con el hidrógeno, bien, este oxígeno va a jalar ese electrón, lo va a tomar prestado al electrón del hidrógeno, con lo cual el oxígeno empieza a ganar estos electrones, ganar entre comillas, bien. Y el oxígeno se carga, tal como ven en imagen, negativamente, mientras que los hidrógenos que han perdido, entre comillas, sus electrones, van a quedar con una carga positiva. Con esto puedes deducir una gran cantidad de propiedades del agua. Número uno, el agua, al presentar carga positiva en un lado, carga negativa en el otro, es una molécula
polar, tiene polos, un polo positivo, un polo negativo. Gracias a esta característica de los dipolos, bien, el polo positivo se atrae con el polo negativo entre distintas moléculas. Por ejemplo, aquí, esta carga positiva se atrae con la carga negativa del oxígeno, por aquí también, y van a formar un enlace muy especial entre estas moléculas. ¿Cómo se llama este enlace, chicos? Puentes hidrógeno. Bueno, un enlace químico. Puentes hidrógeno. Bien, las moléculas de agua forman los puentes hidrógeno. Ahora, vean lo siguiente. Si yo a esta molécula de agua le agrego una sustancia cargada positivamente, ¿a dónde se pega? ¿Al oxígeno o al hidrógeno? Y le agrego una sustancia positiva al oxígeno. Y tal es el caso, por ejemplo, del sodio. Cuando le agrego sal, el ion sodio es positivo y se adhiere aquí. En cambio, el cloro es negativo y se adhiere al hidrógeno, que tiene la carga positiva, como si fuesen imanes, como si fuesen magnetismo. Bien, entonces, gracias a esta característica polar, el agua es considerada un solvente universal. Va a disolver todo aquello que presente cargas. Si yo le agrego aceite, los aceites no tienen cargas, los lípidos no presentan. Por eso que el agua no puede interactuar con ellos. También, gracias a los puentes de hidrógeno, si yo a esta molécula de agua la jalo hacia arriba, esta va a jalar a la que está abajo, a su vez jala a la que se encuentra adherido y así van generando todo un transporte entre ellas. Por eso, chicos, cuando ustedes piden su gaseosa y les dan un sorbete, ustedes succionan las moléculas de agua de arriba y estas van a jalar toda la columna de agua. Muy diferente, por ejemplo, si yo en lugar de darles agua les dice arena. Les doy arena, ustedes succionan y únicamente la capa de arriba se separa porque no están enlazados entre sí. ¿Bien? Por ejemplo, a nivel de las raíces, cuando van a absorber los nutrientes del suelo, las plantas aprovechan estas dos características del agua. Una, que las sustancias se van a adherir a las moléculas de agua por la diferencia de cargas, y otra, que van a poder transportarla por toda la planta. Bien, entonces, un solvente universal permite el transporte de sustancias, también para que estas moléculas de agua se separen completamente. Por ejemplo, cuando tú has querido pasar el agua de líquido a gaseoso, lo has tenido que hervir bien en tu tetera, has notado que se requiere una gran cantidad de energía. Es porque las moléculas de agua presentan alto calor específico. Bien, necesitan una gran cantidad de energía antes de poder variar un grado térmico. ¿Y eso cómo lo notamos? Por ejemplo, nosotros que vivimos cerca de la costa, nos damos cuenta que en las mañanas la temperatura llega a los 20, 21 grados porque los océanos absorben gran cantidad de calor y en las noches lo van a liberar y las temperaturas no bajan de los 17, 18 grados. En cambio, vivir en altura, vivir lejos de agua o directamente en un desierto, durante las mañanas la temperatura puede llegar a los 40, 50 grados y en las noches puede descender bajo cero por la ausencia de agua, bien presente en la atmósfera, presente como un cuerpo de agua. El agua también en estado líquido tiene gran resistencia a ser comprimida. Ustedes, por ejemplo, cuando agarran una botella y ya está vacía, la comprimen con completa facilidad porque el aire es fácil de comprimir. En cambio, intenten hacerlo con una botella llena de agua, intenten comprimirlo con toda su fuerza, no van a poder, es bastante resistente. Gracias a eso, nosotros, entre las uniones, bien, entre cada vértebra, entre cada hueso, vamos a presentar al llamado líquido sinovial. Tiene función mecánica amortiguadora. Incluso ustedes, por ejemplo, cuando hacen presión en sus manos, escuchan los llamados conejitos, bien, que se llaman en sí cavitaciones. ¿Por qué suena eso? Porque la presión que le estoy generando permite que la molécula de agua cambie a estado gaseoso, forme una burbujita y luego regrese a estado líquido reventando esa burbujita. ¿Bien? Gracias también a los puentes hidrógeno, bien, evitando que las moléculas se separen unas de otras, el agua presenta alta tensión superficial, lo cual permite que muchos organismos, principalmente insectos, puedan posarse sobre ellas, evitando hundirse. Bien, entonces chicos, entendiendo únicamente la composición química del agua, podemos deducir gran cantidad, bien, de propiedades que esta molécula presenta. Pasamos a la siguiente diapo. Luego tenemos a las sales minerales, las cuales permiten, por ejemplo, la contracción muscular gracias a las sales de calcio y magnesio principalmente, calcio más 2, magnesio más 2 también.
Transmitir el impulso nervioso, la bomba de sodio-potasio, junto con los canales de calcio. Mantenimiento del equilibrio osmótico, ¿bien? Y forma parte de las estructuras como a nivel del calcio y también a nivel de los tendones. Ahora, chicos, pregunta. Durante la pandemia, ¿han hecho ejercicio? Si los llevo a correr 5 kilómetros, ¿lo hacen? ¿Llegan? ¿Qué pasaría? Bien, si los llevo a correr 5 kilómetros, yo voy en carro, por supuesto, no aguanto tanto, y únicamente les doy agua. Llegan a casa, suben el primer escalón y van a ver cómo su pierna se empieza a contraer. ¿Qué les viene a dar? Un calambre. Profe, ¿por qué me ha dado calambre si me he rehidratado correctamente? Porque tú, para poder realizar actividades físicas, has gastado iones para contraer los músculos, para transmitir el impulso nervioso adecuado para que esto se contraiga. Pero en lugar de recuperar iones, ¿qué cosa te has metido? Únicamente agua, que por supuesto también has gastado. Pregunta, chicos, ¿qué remedio casero conocen contra los calambres, aparte de los masajes? ¿Qué remedio casero conocen contra un calambre? Plátano, correcto, rico en potasio, nada más. Si no hay plátano, se mueren. Está el plátano, pueden tomar agua con sal, la llamada salmuera, cloruro de sodio, pueden beber electrolitos, las bebidas energizantes, ¿bien? Porque es muy importante recuperar estas sales minerales. Si ustedes han visto una pierna calambrada, todo ese músculo está que se contrae con fuerza porque el nervio se ha activado, pero no logra desactivarse porque no tiene la suficiente cantidad de sales. Sí, deben recuperar iones, es muy importante, ¿bien? Sí, pero recuerda que también el exceso de iones te va a alterar ciertas funciones y dañar los riñones. Entonces, siempre medido. Ahora, se han ido al cine, sobre todo para ver la última del Doctor Strange, bien, han comido la canchita en los primeros 10 minutos, luego han visto cómo sus labios están completamente resecos y quieren agua de donde sea. ¿Qué ha pasado? El exceso de sales minerales fuera de la boca, fuera de las células, ha hecho que éstas pierdan agua, bien, para mantener el equilibrio osmótico. Ahí nos damos cuenta de la importancia de las sales minerales dentro de la regulación del cuerpo. ¿Bien? El Volt aparte tiene cafeína, pues la cafeína sí va a activar al corazón. Luego tenemos al oxígeno, importante, bien, para los organismos aeróbicos como nosotros, tóxico para los anaeróbicos porque pueden morir oxigenados, bien, pero muy importante porque es el aceptor final de los iones hidrógeno en la respiración celular para producir ATP y junto con eso forma agua. También tenemos al anhidrido carbónico, el llamado CO2. Bien, es un gas respiratorio. ¿Quiénes lo respiran? Las plantas. Nosotros también, solamente que no reacciona adecuadamente. Entra y sale. ¿Bien? No crean que cuando respiran únicamente entra oxígeno. Bien, entra oxígeno, entra nitrógeno, entra CO2. Solamente que el oxígeno y el CO2 se intercambian correctamente. ¿Bien? Las plantas cuando lo respiran, ellas las van a emplear para la fotosíntesis como su fuente de carbono. Con ese carbono que han atrapado van a producir carbohidratos, van a producir lípidos, proteínas y otras moléculas orgánicas. Bien, el CO2 que también está presente en la atmósfera es el responsable del llamado efecto invernadero, muy importante para poder mantener la temperatura. Las plantas liberan oxígeno, pero también liberan CO2 y eso lo vamos a ver en la clase de vegetales, bien, semana 3 si no me equivoco. Van a ver la importancia de evitar tener plantas en su cuarto. Bueno, plantas grandes. Bien, chicos, ahora pasamos a los principios inmediatos orgánicos, las llamadas biomoléculas orgánicas, las cuales también son cuatro. Bien, empezamos con los más abundantes, los carbohidratos o hidratos de carbono o también llamados glúcidos o azúcares, bien, cuya fórmula general es CH2O multiplicado n veces. Estos carbohidratos tienen la forma básica, la forma simple, conocida como los monosacáridos, un solo azúcar, los cuales pueden estar formados por cadenas de 3 carbonos, cadenas de 4 carbonos, de 5 carbonos, de 6 carbonos y de 7 carbonos, como ven aquí en la imagen. Cada uno de ellos recibe un nombre en particular. Por ejemplo, los de 3 carbonos se conocen como las triosas.
Los de 4 carbonos son las tetraosas. Los de 5 carbonos son bastante conocidos, son las pentosas, al igual que de los 6 carbonos, que vienen a ser las hexosas. Y los de 7 carbonos se conocen como las heptosas. Bien, solamente hay de esos, de 3 a 7. Entonces, estos monosacáridos van a presentar ciertas características como vienen a ser solubles en agua, se pueden disolver fácilmente en agua y presentan sabor dulce. Bien, son bastante dulces a la sensación. Dentro de las hexosas, vean aquí la cantidad de carbono, son 6 de ellos. Tenemos a la fructosa presente en el azúcar de las plantas, galactosa presente en la leche y la glucosa interactuando con todas ellas. Dentro del grupo de las pentosas, por ejemplo, tenemos a la ribosa como parte del azúcar del ARN, a la desoxirribosa, el azúcar presente en el ADN. ¿Por qué Profe, ¿por qué ribosa y por qué desoxirribosa? Esta palabrita, desoxi, sin oxígeno. Bien, lo que le falta aquí. Y aquí le falta una R, desoxirribosa con doble R. Y también tenemos a la ribulosa, la cual la vamos a ver cuando veamos fotosíntesis en la fase oscura como parte del ciclo de Calvin. ¿Bien? Ahora, estos monosacáridos pueden ir agrupándose entre ellos y van a formar en un inicio a los disacáridos, cuando se agrupan de a dos. Un monosacárido se une con otro, bien, mediante un enlace llamado glucosídico. Y esto va a permitir la liberación de una molécula de agua. Chicos, muy importante los tipos de enlaces. Cada una de estas biomoléculas tienen un enlace en particular y todos liberan agua. ¿Bien? Entonces, los monosacáridos, enlace glucosídico. Y aquí tenemos como ejemplo a la sacarosa, ¿bien? La unión de una glucosa más una fructosa. El azúcar presente en las plantas con lo que endulzas tus bebidas. La lactosa, ¿bien? Una glucosa más una galactosa presente en las leches. Tenemos a la maltosa, bien, que viene a ser uniones entre glucosas presentes en la malta, en la cerveza. Ahora, estas moléculas se van a seguir uniendo y cuando alcanzan cierta cantidad de moléculas, ya se conocen como polisacáridos, cuando tenemos sobre todo de 10 a más. Bien, ya bajo la forma de polisacáridos han cambiado las condiciones. Ya no se solubilizan en agua, no se deshacen en agua, son insolubles en agua y tampoco presentan sabor dulce. Los polisacáridos van a ser empleados bajo dos formas, como función energética, reserva de energía, como en el caso del almidón. Por ejemplo, ustedes si han cocinado arroz o han visto a su mamá haciendo arroz, habrán notado que cuando lavan el arroz, el agua queda blanquecina. Eso es el almidón que está presente en las plantas. En el caso de los animales y también de los hongos, se va a almacenar bajo la forma de glucógeno. Y en el caso de los animales, a nivel del hígado. Los polisacáridos también se van a emplear como función estructural, parte de diversas estructuras, como por ejemplo la celulosa presente en las paredes vegetales de las plantas, eso que nosotros no podemos degradar y cada vez que comemos plantas cuenta como fibra. La quitina como parte del exoesqueleto de insectos, crustáceos. Bien, la mureína, también llamado el péptido glucano o péptido glicano, es lo mismo como parte de las paredes bacterianas. Bien, entonces chicos, esto viene a ser el grupo de los carbohidratos. Bien, monosacáridos, los disacáridos, los polisacáridos. Pasamos al grupo de los lípidos. Bien, los lípidos son comúnmente conocidos como grasas y la forma más sencilla se le conoce como los lípidos simples. Vamos a aumentar un poco el tamaño. Un lípido simple está formado por dos cositas. Un alcohol, en este caso tenemos un glicerol, bien presenta un grupo alcohol, y un grupo carboxilo, o también llamado un grupo ácido. Señores, cada vez que encuentren la palabra ácido como parte de algo orgánico, bien, a esto se le conoce como el COOH. Tal vez algunos lo recuerden de química orgánica, bien, ácido, el grupo carboxilo. Cuando ambos se unen, bien, van a formar un enlace muy especial. ¿Cómo se llama este enlace, chicos? Que se forma a nivel de los lípidos. Éster, correcto, es un enlace de tipo éster. Y formando este enlace, ¿qué cosa van a liberar? Agua. ¿Bien? Cada uno de ellos va a liberar agua.
Estos lípidos simples a nivel de los ácidos grasos, estas colitas de ácido graso también se le menciona, pueden presentar variaciones, pueden ser completamente saturados, donde notamos que todos los carbonos ya tienen a sus 4 electrones ocupados, ya están formando enlaces, o pueden ser de tipo insaturados, donde vemos aquí lo que está de rojito, que esta unión entre los dos carbonos se pueden separar y poder, digamos, enlazarse a otras moléculas. Y entonces tenemos ácidos grasos saturados, no hay ni un solo espacio, e insaturados, cuando todavía quedan enlaces dobles, enlaces triples entre los carbonos. ¿Bien? ¿Dónde vamos a observar los lípidos simples en el ambiente? A nivel de los animales, los llamados triglicéridos, también llamados como sebo, bien, la grasa que nosotros tenemos, a nivel de las plantas, bajo el nombre de ceras, los cuales recubren las hojas, recubren los frutos, o también bajo la forma de aceites que están presentes en las semillas y dentro de algunas células, bien, los aceites esenciales. Los lípidos como tal no presentan carga alguna, por eso que no reaccionan con el agua, bien. Tú agregas este lípido al agua, agregas una gotita de aceite y vas a notar cómo es que se separa del agua, no va a reaccionar para nada. En cambio, a estos llamados lípidos simples, cuando se le agrega otro grupo, deja de ser simple y se convierte en complejo. Vean, aquí está el alcohol, aquí están los ácidos grasos, hasta ahí es un lípido simple, pero le hemos agregado en este caso un grupo fosfato. Se acaba de convertir en un fosfolípido. Y este grupo fosfato sí presenta cargas. Al presentar cargas, ¿qué hace? Reacciona con las moléculas de agua. Esta cabecita se vuelve hidrofílica, tiene afinidad al agua, mientras que el resto del cuerpo, las colitas sobre todo, siguen siendo hidrofóbicas, no presentan afinidad con el agua, no reaccionan con esta. ¿Bien? Los lípidos complejos pueden ser del tipo fosfolípidos, pueden ser del tipo glucolípidos, dependiendo de lo que se les una, pueden ser esfingolípidos, un grupo amino. Incluso a veces se unen con proteínas formando las lipoproteínas. Bien, entonces, todos esos son lípidos simples, únicamente alcohol más ácido graso, y lípidos complejos, el lípido simple más un tercer grupo. Bien, hasta aquí los lípidos, digamos, tienen forma en cadena, forma alargada. Existe un tercer grupo de lípidos llamados esteroides, los cuales ya no tienen la forma en cadena, sino que tienen la forma cerrada, la forma de ciclos, ciclohexanos, ciclopentanos. Bajo los esteroides podemos encontrar a las hormonas de tipo sexual. Bien, solamente las hormonas sexuales son lipídicas. Las otras hormonas son proteicas. Mucho cuidado. Bien, entonces, como hormona sexual tenemos a la testosterona, a la progesterona, al estradiol. También vamos a encontrar como parte de los esteroides, bien, al colesterol, a la vitamina D y a las sales biliares, las que conforman la bilis. Bien, sales biliares y la vitamina D. ¿Bien? Entonces, chicos, esto vendría a ser el grupo de los lípidos. Bien, simples, complejos y esteroides. Luego pasamos a una de las moléculas más versátiles que existen, las llamadas proteínas. Pregunta, chicos, ¿qué significa versátil? A ver, los boteros, cuando dicen que eres versátil, ¿qué significa versatilidad? Cambiante, que puedes cumplir muchas funciones. Bien, las proteínas son biomoléculas que cumplen varias funciones, bastantes de las que realiza nuestro cuerpo. De ahí que las proteínas existan una gran cantidad de ellas sintetizadas a base de nuestros genes, multifuncionales, correcto. La unidad fundamental de una proteína se le conoce como el aminoácido, el cual está formado por un grupo amino, el NH2, y un grupo ácido, el grupo carboxilo, el COOH. ¿Bien? Para poder entrelazar al grupo amino con el grupo carboxilo, se forma un enlace. ¿Cómo se llama este enlace? Que une al grupo amino y al grupo carboxilo. No, no es peptídico. ¿Nadie?
Covalente, enlace de tipo covalente. Tengan mucho cuidado porque aquí también existen preguntas trampa. Bien, una cosa es el enlace que une el grupo amino con el grupo carboxilo y otra cosa muy diferente es el que une un aminoácido 1 que está por aquí con otro aminoácido 2. Bien, aquí sí se forma el famoso enlace peptídico y como todo enlace que hemos visto se pierde agua. Bien, entonces para formar el propio aminoácido, el grupo amino, grupo carboxilo, un enlace covalente. En cambio, un aminoácido con otro aminoácido y otro aminoácido, entre todos ellos, los enlaces de tipo peptídicos. Bien. Ahora, de acuerdo a las funciones que tienen las proteínas, bien, por ejemplo, estas también actúan como hormonas, bien, pero no son las sexuales son hormonas lipídicas. Tenemos hormonas como, por ejemplo, las hormonas de crecimiento, las hormonas, por ejemplo, de la tiroides, o, por ejemplo, la adrenalina, que nosotros liberamos frente a una señal de peligro. Bien. Tenemos proteínas estructurales. ¿Cómo se llama la proteína, chicos, que está presente en el cabello y las uñas? Colágeno, no. Colágeno está presente en los tendones, la queratina, correcto, pero el colágeno también es una proteína de tipo estructural. Bien, correcto. Proteína de transporte, hemoglobina, hemocianina, todos ellos. Proteína de reserva presente en el huevo, la llamada albúmina o también llamada ovoalbúmina. En la leche, la llamada caseína. Bien. Proteínas de defensa, muy importante. Las inmunoglobulinas o también llamados anticuerpos. Bien, proteínas motoras, las dineínas, por ejemplo, que permiten que los flagelos se muevan. Enzimas, actina también es una proteína motora, bueno, contráctil más que todo. Las enzimas son proteínas que tienen la capacidad catalítica, quiere decir, por ejemplo, esto es una enzima. Bien, yo a esta enzima le traigo un compuesto, por aquí está. La enzima se activa y este compuesto lo ha separado en dos. Tiene función catalítica, puede hacer catabolismo, separarlo. Bien. Y por último tenemos también como función de toxinas. Muchas de las toxinas que son liberadas por serpientes, arañas, en sí son proteínas, las cuales van a buscar destruir sistema nervioso, destruir tejido epitelial, matar a la presa, básicamente. Entonces las proteínas cumplen una gran cantidad de funciones en sí. Ahora, cuando las proteínas se van formando, bien, los aminoácidos se van uniendo uno tras otro por el enlace peptídico, estas tienen una forma inicial, también conocida como una estructura primaria de primer orden, el cual no tiene forma más allá que una cadena de cuencos, una cadena de bolitas. Estas cadenas poco a poco van adquiriendo una forma y lo primero que van a hacer formar es una estructura secundaria en los cuales se van a estar unidos por enlaces iónicos, interacciones hidrofóbicas. Aquí están los puentes disulfuro, aquí está el azufre presente o puentes hidrógeno. Gracias a eso, la proteína de estructura primaria ha pasado a una forma secundaria formando las láminas betas o también llamadas hojas plisadas, ¿bien? Y las hélices alfa. Luego, esta proteína sigue cambiando la forma y pasa a una estructura terciaria, ¿bien? Donde vamos a observar que están por aquí las láminas beta, las hélices alfa, otra vez lámina beta, otra vez hélice. Esto se le conoce como una estructura terciaria. Hasta aquí sigue siendo una sola cadena. Algunas proteínas están formadas por una sola cadena y quedan como tal, mientras que la gran mayoría está formada por dos o más cadenas que interactúan entre sí. Cuando ya vemos a dos cadenas o más interactuando, ya pasa a ser una proteína de tipo cuaternario, bien, una estructura cuaternaria, nada más. Si bien han visto, por ejemplo, con el caso de la albúmina, cuando han visto la clara del huevo, cuando lo sacan del huevo, es completamente translúcido y tiene una estructura coloidal, como si fuese un poquito de baba, pero apenas lo colocan en la sartén, bien con el aceite, con el calor, van notando cómo esa estructura se va endureciendo y se va volviendo blanquecino, bien. Lo que acaban de hacer es alterar las propiedades de la proteína. Una proteína que estaba de forma normal, la albúmina, la han desnaturalizado, le han cambiado la forma y se ha convertido en una proteína desnaturalizada. ¿Cómo ocurre eso? Ya sea por agentes físicos, agentes químicos, tales por ejemplo como el pH, la temperatura en este caso, solubilidad, salinidad, etcétera.
Este proceso de desnaturalización puede ser reversible en la mayoría de los casos, pero implica otros procesos. Yo por más que enfríe el huevo, ya no regresa al proceso anterior. Ahí tengo que aplicarle otros métodos para que vuelva a la forma coloidal. Bien. Entonces, chicos, esto es respecto a las proteínas. Ya por último, entramos con los ácidos nucleicos. Señores, la estructura básica de un ácido nucleico viene a ser un nucleótido. Bien, y cuando les pregunten qué cosa conforma a un nucleótido, son tres partes únicamente. Número uno, una pentosa, que viene a ser un azúcar. Esta pentosa puede ser una ribosa para el ARN o una desoxirribosa. Ya saben por qué, le falta el oxígeno en esta parte. Bien, para el ADN. Aparte de la pentosa, va a presentar un grupo fosfato y también una base nitrogenada. Bien, son los tres básicos de un nucleótido: la pentosa, el grupo fosfato y la base nitrogenada. La base nitrogenada puede ser de dos tipos. Puede tratarse de purinas, como la adenina, como la guanina, o de pirimidinas, como el caso de la citosina, timina o uracilo. El uracilo es el reemplazo de la timina o viceversa, la timina es el reemplazo del uracilo para cada una de las cadenas. Timina en ADN, uracilo en ARN. Estas bases entre purinas y pirimidinas van a interactuar y se van a complementar. Por ejemplo, a nivel del ADN, que son dos cadenas, ¿bien? Entre ellas, las bases nitrogenadas reaccionan, bien, se unen mediante puentes hidrógeno. Chicos, anótenlo por ahí. Las adeninas se unen con las timinas formando dos enlaces, mientras que citosinas y guaninas forman tres enlaces. Si les preguntan cuál de ellos es más resistente a separarse, citosinas y guaninas. ¿Cuál es más vulnerable a separarse? Adeninas y timinas. Por eso es que cuando nosotros recibimos demasiada radiación ultravioleta, bien, a nivel de las células epiteliales, los principales errores ocurren aquí, entre adeninas y timinas. Bien, ok. Entonces, entre dos cadenas, puentes hidrógeno, en la misma cadena, ahí entra el grupo fosfato, formando los enlaces covalentes de tipo fosfodiéster o simplemente enlace fosfodiéster. Ese grupo fosfato se une con el azúcar superior y van formando toda una cadena. Bien, entonces chicos, no se confundan entre dos cadenas, puentes hidrógenos, en la misma cadena, bien, enlaces fosfodiéster. Ya para finalizar, chicos, las diferencias entre ARN y ADN, bien, número uno es la cantidad de cadenas. El ARN es una sola cadena, bien, con sus nucleótidos, y el ADN es una doble cadena de nucleótidos, bien. Ambos presentan citosina, guanina, adenina, bien, pero la diferencia básica es que el ARN tiene al uracilo y el ADN en su reemplazo tiene a la timina. Cuando analizamos los tipos de ARN que vamos a encontrar en los seres vivos, tenemos el ARN mensajero para formar proteínas, el ARN de transferencia, el cual se encarga también de ayudar a la formación de proteínas, y el ARN ribosómico, presente en los ribosomas. Bien, los tres participan en la formación de proteínas. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna parte que no haya quedado claro o que quieran tomar screen? Chicos, ¿siguen ahí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Todo Ok. claro, profesor. Pregunta. ¿El ARN puede formar puentes hidrógeno? ¿El ARN puede formar puentes hidrógeno? ¿Sí? ¿Dónde? ¿No? ¿Tiene una cadena? No. Es una pregunta trampa, por si acaso. ARN, a pesar de que es una sola cadena,
Hay una excepción que sí puede formar puentes hidrógeno. Y es en una de ellas. Fíjense bien, ¿cuál de las tres parece que pueda formar puentes hidrógeno? Bueno, el ribosómico no lo ven. El de transferencia. ¿Bien? El ARN de transferencia, cuando va a formar los loops, que así se le conoce a estas bolitas, ¿bien? Aquí se forman puentes hidrógeno. Claro, la adenina no se une a la timina porque no hay timina, pero se une al uracilo. Bien, es la única excepción por si les colocan en los exámenes de admisión. Bien, el ARN sí puede formar puentes hidrógeno, pero únicamente el ARN de transferencia. En el resto son completamente lineales. Bien, ahora. Cuando les hagan preguntas de tipo conteo, yo sé que algunos si han dado examen de admisión han visto, te dan una cadena, 5', 3'. Bien, siempre es de 5 a 3, chicos, por si acaso. Ah, me faltó decirles eso. Las cadenas, aparte de ser complementarias con las bases, son complementarias con el carbono. Si por aquí tenemos un carbono 5', el complementario tendrá un carbono 3'. Y viceversa, si por acá es 3', el complementario tendrá un 5'. Esto lo vamos a ver en varias clases y se les va a ir quedando. Entonces, a veces nos dicen, en una cadena, bien de ADN, tenemos que una de las hebras presenta esta forma. Y te piden calcular el número de puentes hidrógeno y el número de enlaces fosfodiéster, bien respectivamente. Número 1, si me piden los puentes hidrógeno, yo cuento adeninas y timinas. ¿Cuántas hay? Profe, acá hay 3. Multiplico por la cantidad que ellos tienen. Tienen 2 puentes hidrógenos. Citosinas y guaninas, solamente hay 2. Ellas forman 3. ¿Cuántos puentes hidrógenos habría en total? Por acá hay 6 y 6, un total de 12. Hasta ahí vas todo bien. Cuando te pregunten por la cantidad de enlaces fosfodiéster, cuentas la cantidad de nucleótidos. ¿Cuántos hay? 5. Si hay 5 nucleótidos, bien 5 bases nitrogenadas, entre ellos, ¿cuántos enlaces va a haber? 4. Pero recuerda, si te están diciendo que es una cadena de ADN, o simplemente lo deduces porque hay timina, son 2 cadenas. Entonces no van a ser 4 fosfodiéster, van a ser 8. 4 en un lado, 4 en el otro. Bien, de esa manera lo van a trabajar. Bien, chicos, ya para finalizar, les coloco aquí lo que vienen a ser las claves de la semana. Bien, los copio en la barra de chat para que lo puedan tener también de forma directa. Si no tienen ninguna duda, ninguna consulta, finalizamos la clase. Recuerden, chicos, que también cuentan con una plataforma multichat, repito, en caso de que algo no les haya quedado claro, en caso de que alguna de las preguntas no coincida con la clave que ustedes crean, ahí pueden dejar, bien, todo lo que viene a ser sus dudas. Los docentes estamos ahí dispuestos para solucionarlo adecuadamente. Bien, chicos, nos vemos ya en la siguiente semana. Pasen un bonito fin de semana, pasen un muy bonito con sus mamás y cuídense del corona, bien. Sigan usando mascarilla por si acaso, a pesar de que ya no es obligatorio. Chao, chao.